En nuestro estudio sobre la pasión de Pablo hemos llegado a la lección sobre Timoteo. Se llama Timoteo, el hijo fiel. Esa es la palabra clave en Timoteo, en primera y segunda de Timoteo. Fidelidad, fidelidad. Y encontramos que Timoteo era exactamente eso. En Filipenses capítulo 2, Pablo habla sobre Timoteo y él dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, enviarlo pronto, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¡Qué palabras tan hermosas y tan poderosas! Habla mucho sobre la naturaleza humana. La naturaleza humana nunca cambia. Él dice: no tengo a nadie como Timoteo. Ahora escúchame con mucha atención. Hay muchos tipos diferentes de relaciones. Como dicen por ahí, hay ciertos amigos por una razón, otros amigos por una ocasión. Pero hay muy pocos amigos que estarán contigo toda la vida. Esto es muy cierto, muy cierto. Y Pablo, el apóstol Pablo, dice: yo no tengo a nadie como Timoteo. Él es único. Yo no tengo a ningún otro hijo que sea tan devoto como lo es él. Ustedes ya conocen sus méritos. Como un padre y un hijo ha servido junto conmigo en el Evangelio. Ahora, cuando vemos a Pablo y a Timoteo, nos damos cuenta de que a veces las mejores personas para ayudarnos son las personas que son completamente diferentes a nosotros. Es una de las razones por las que en Romanos Dios ha diseñado lo que llamamos la ley de la atracción opuesta. ¿Quién es la persona a quien te sientes atraído? A alguien que es diferente a ti. Yo pienso mucho en eso. Mi vida, la vida de mi esposa, somos tan diferentes en tantas maneras. Ella es la mejor persona para ayudarme. Y este principio no solo es cierto en las relaciones conyugales, también es cierto con nuestros amigos y nuestros hijos e hijas espirituales. Que la mejor persona para ayudarnos sea una persona totalmente diferente a nosotros. Pensando en Pablo y en Timoteo, sabemos que Timoteo es muy amable y necesita ser animado. Pablo es muy agresivo. Son de personalidades totalmente opuestas. Timoteo era joven, era tímido, incluso era enfermizo, pero se convirtió en un gran líder. De hecho, la mayor iglesia que existía en esos tiempos, en el libro de Hechos, por lo menos en cuanto a números, fue la iglesia que estaba en Éfeso. Timoteo se convirtió en el obispo de la iglesia que estaba en Éfeso, y se dice que esta iglesia tenía unos 100,000 miembros. Recuerdo cuando era más joven y estudiaba esto, yo dije: esto tiene que ser un error. Yo fui a consultar una fuente diferente y vi lo mismo y no, aquí está. Y después de haber consultado tantas fuentes dije: bueno, pues tiene que ser cierto, es que yo no puedo comprender tanto número. En las comunidades pequeñas en que crecí predicando allá en el noroeste de Arkansas, si teníamos por ahí una iglesia con 100 miembros, creíamos que estábamos bastante bien, pero ellos tenían 100,000. ¿Y quién fue el obispo sobre ellos? Timoteo. Qué buen líder llegó a ser este hombre en la iglesia. Y fue a causa de las enseñanzas y de su relación con el apóstol Pablo. Entonces, quiero llevarte a primera y segunda de Timoteo y señalar las palabras que Pablo dice. Necesitas aprender fidelidad. La primera es: sé fiel a la palabra de Dios. Oh, esto es importantísimo. Sé fiel a la palabra de Dios. Él dice en primera de Timoteo 1, 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien,
que edificación de Dios, que es por fe. Lo que Pablo está diciendo es, quédate en la palabra, predica la palabra. Necesitamos aprender esto. Está instruyéndole. Sé fiel a la palabra de Dios. Y todos ustedes con ministerio de predicación o ministerio de enseñanza, yo les animo, esto es lo que tienen que ser en primer lugar. Sean predicadores o maestros de la palabra. Yo entiendo contar historias o dar testimonios, todo eso tiene su lugar, pero todo tiene que ser simplemente secundar lo que la palabra de Dios está diciendo. Debe ser solo para ilustrar lo que la palabra dice. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Hay muchas cosas que parecen ser muy importantes para los predicadores y ellos terminan desperdiciando su tiempo predicando sobre esto o aquello y descuidan la palabra de Dios. Pablo dice, esto es un error. Sé fiel a la palabra de Dios. Debes mantenerte alejado de aquellas cosas que no traen fruto para crecimiento espiritual. Y menciona algunos de los problemas que tenían. Genealogías interminables. En su cultura, la genealogía era algo muy importante, entonces ahora están discutiendo sobre las genealogías. Dice, fábulas. Solo es una historia. Si es una historia, úsala como una ilustración, pero no prediques la historia. Predica la palabra. Entonces, debe edificar la fe de la gente. En Romanos 10:17, Pablo dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Predica la palabra. Sé fiel a la palabra de Dios. Desearía poder decirle esto a todo predicador hoy. Lo segundo que dice al respecto de aprender fidelidad es, debes ser fiel con el pueblo de Dios. Nunca serás un gran líder a menos que tengas grandes seguidores. Muéstrame el tipo de seguidores que tienes y yo te mostraré qué tipo de líder eres tú. Alguien dijo de manera muy acertada una vez, ves a un hombre que piensa que es un líder, pero no tiene a nadie siguiéndole. Ese no es un líder, es solo un hombre que está caminando. Esta es una declaración bastante acertada. Sé fiel con el pueblo de Dios. Pablo comienza a enlistar diferentes categorías. Los hombres deben orar en todos lados. Esa es una de las cosas. Y dice, las mujeres deben vestirse con modestia. Dice que los obispos vivan de una manera intachable. Dice, los diáconos que aprendan a servir bien. Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí es tomar diferentes categorías de las personas en la iglesia y decir, aprende a edificarles, sé fiel con el pueblo de Dios. Es asombroso. ¿Cuántos problemas en la iglesia podrían resolverse si tan solo las personas aprendieran a vivir bajo estas instrucciones? Si aprendiéramos a vivir bajo la palabra de Dios, resolvería muchos de los problemas con los que lidiamos en la iglesia el día de hoy. El tercer punto que quiero abordar es, sé fiel al llamado de Dios. Yo no creo que exista algo más importante, además de tu salvación personal, que sea el llamado de Dios a tu vida. Obviamente Dios no nos ha llamado a todos a hacer lo mismo. Todos participamos de la Gran Comisión, pero todos participamos de ella en roles diferentes, como los miembros de nuestros cuerpos. Y así es como somos en el cuerpo de Cristo. Cada uno somos miembros en particular. Cabe decir que no dije miembros particulares, sino miembros en particular. Esto significa que cada uno tiene una diferente participación, un rol diferente en el cuerpo de Cristo. Sé fiel con esto. Dios sabe lo que hace. Él es un genio. Dios sabe lo que hace. Y cuando Él te ha llamado para un propósito en específico, dedícale toda tu vida. Sé fiel a esto. Está bien dicho. El mejor sermón de un predicador es su vida. Y es verdad. Es la vida que tú estás viviendo lo que le da validez a lo que tú predicas. Y necesitamos aprender a ser fieles. Timoteo, como joven predicador, necesita al viejo predicador, a Pablo, en su vida. Pablo se convierte en un padre espiritual para Timoteo. De hecho, así es como él le llama. Y yo pienso que este es uno de esos cambios dinámicos que ocurrieron en la vida de Pablo.
Y Pablo se da cuenta de que esta gran comisión es un gran llamado. Es mucho más grande que yo, y no hay manera en que yo pueda cumplirla solo. Y tampoco tú, ni yo. No podemos. Es nuestra relación con otras personas. Entonces Pablo comienza a mirar a los jóvenes predicadores como hijos espirituales. Comienza a tratarles de esta manera. Todo se convierte en una relación de padre-hijo, en una relación filial entre Pablo y estos predicadores jóvenes, y está enseñándoles. Timoteo, de acuerdo a las Escrituras, tiene el don de la profecía. Era un don que Dios había puesto en él. Y Pablo le dice, necesitas desarrollar este don de la profecía. No descuides este don. Esa es una advertencia que todos nosotros necesitamos oír con respecto a los dones que Dios ha puesto en nosotros. Hay que desarrollarlos. No los descuides. Concéntrate en realizar este don que Dios ha puesto sobre tu vida a través del llamado que Dios te dio. Si te concentras en esto, como Pablo dijo, esta única cosa que yo hago, si te concentras en hacer esto, serás capaz de lograr muchísimo más de lo que jamás soñaste, porque estás concentrado en el llamado de Dios. Estaba un pastor conmigo hace algunos años. Estábamos viajando y haciendo varias cosas. Un día se detiene, me mira y dice, «Oh, tú nunca paras, ¿verdad?» Y yo dije, «Así es. Estoy concentrado en lo que Dios me ha llamado a hacer. Lo que sea que esté haciendo, si no está cumpliendo el llamado, si no está llevándome a avanzar el llamado de Dios en mi vida, entonces ¿por qué lo hago? Debo dejar de hacer eso. Entonces, sé fiel al llamado de Dios sobre tu vida. Y no solo debemos ser fieles al llamado de Dios, seamos fieles con la obra de Dios. Ahora, como son jóvenes, no han tenido la oportunidad de siquiera comenzar, de empezar en el ministerio, apenas si están comenzando en el ministerio. Por mi parte, yo he estado involucrado en el ministerio y haciendo la obra por 58 años. 58 años, eso suena como si fuera bastante tiempo, y sí es bastante tiempo si ves al futuro. Y si vamos hacia atrás, como yo, notarás que es algo que pasa muy rápido. Lo que me ha ayudado a lograr muchas cosas en estos años es ser fiel, año tras año tras año. Siempre vas a terminar volviendo. Sé fiel para con la obra que Dios te ha dado. Pablo, mientras le escribe a Timoteo en Primera de Timoteo, le da consejos sobre cómo tratar con diferentes tipos de personas. Tú tendrás que aprenderlo. No a todos les vas a caer bien y no todos van a querer ayudarte. Algunas personas resultarán ser bastante difíciles y tendrás que aprender a lidiar con estas personas. Por ejemplo, están el joven y el viejo. Tendrás que aprender a tratar con otros ministros. Tendrás que aprender en su cultura a tratar con esclavos y esclavistas. Tendrás que aprender a lidiar con falsos maestros. Tendrás que aprender a lidiar con hombres ricos. Ahora, estas son personas, categorías de personas, que Pablo menciona específicamente en la carta a Timoteo. No puedes tratar con el hombre rico como tratas con el pobre. No puedes tratar con los iletrados en la forma que tratas con los muy educados. Tienes que tratar con ellos de una manera diferente. Tendrás que acercárteles de una manera diferente, porque si no, nunca serás exitoso en lo que estés haciendo. Lo que Pablo le dice es, sé fiel en lo que Dios te ha llamado a hacer. Esto me recuerda a un pastor que estaba siendo muy poco exitoso. Él estaba teniendo grandes luchas en su ministerio. Y no voy a mencionar por nombre la ciudad en que estaba, pero era una ciudad bastante religiosa, muy, muy religiosa. Y esto fue lo que él dijo, lo cito textualmente. Él dijo, estaba orando y buscando a Dios y diciéndole a Dios, Dios, yo no puedo alcanzar a estas personas, no puedo ayudar a estas personas, soy muy inefectivo. ¿Por qué? Y él dice que Dios le habló. Dios me dijo, yo envié a Pedro con los judíos y él los amó. Envié a Pablo con los gentiles y él los amó. Y te envié a ti
con los católicos y tú los odias. Ahora, esto es clarísimo, más claro ni el agua. Yo no tengo dudas de que Dios no le hablaba, de que Dios no estaba hablando con él. Ahora, lo que digo es, tienes que aprender cómo alcanzar a las personas con las que estás. No puedes desear que hubiera algo más. Esto no lo obtienes por desear. Tienes que aprender cómo tratar con ellos. Entonces Pablo le da instrucciones sobre cómo tratar con ellos, cómo tratar con los hombres, cómo tratar con las mujeres y así. Este consejo tan sabio que Pablo está dando, este gran consejo es para todos los jóvenes ministros que sean efectivos en todo lo que Dios les ha llamado a hacer. Las palabras finales que Pablo le da a Timoteo son una advertencia contra desviarse de la fe. Yo tengo una meta en la vida. Mi meta es terminar bien. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho en mí. Estoy muy agradecido, gracias a Dios, pero esto aún no termina. Esto aún no se acaba. Pablo dice, no querrás desviarte de la fe, no querrás perder la marca, en otras palabras. No querrás perder el objetivo, lo que Dios te ha llamado a hacer. Sé fiel a la obra de Dios. Si lo haces, Dios te honrará. Dios te volverá exitoso a causa de esto. En 1 de Timoteo 6, 20 y 21, Pablo dice, Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Son palabras poderosas para nosotros hoy. Quédate en la palabra de Dios. Quédate en el fundamento. Solo como una ilustración, recientemente fui llamado para hablar en una conferencia evangélica. Ellos no son gente llena del Espíritu Santo, no han tenido el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es parte de su doctrina, de su enseñanza, pero sabían que yo venía de un trasfondo pentecostal, sabían que yo sí estaba lleno del Espíritu Santo y que eso es un gran énfasis en mi vida. Y yo nunca olvidaré lo que uno de estos pastores evangélicos me dijo, porque ellos tenían un poquito de miedo el invitarme a hablar en su conferencia. Y después de haber hablado 2 o 3 veces, se acerca conmigo y dice, no sabíamos qué esperar de usted porque hemos invitado a pentecostales antes. Y él dijo, algunos empujan a las personas hacia el suelo. Me dijo, no sabíamos qué esperar de usted. Y dice, usted empuja a las personas con la palabra de Dios. Y esto que él me dijo fue para mí un gran cumplido. Y yo le di las gracias por esto, porque yo he visto muchas cosas, que los predicadores toman diferentes tangentes, tienen lo que llamamos sus temas favoritos, les encanta hablar de una sola cosa. Yo no creo que estas cosas importen a menos que nos ayuden a cumplir el llamado. Si no nos están ayudando, si no somos fieles a la palabra de Dios y edificando a las personas en su fe, entonces lo que estamos haciendo es traer toda clase de doctrinas e ideas extrañas y la gente comenzará a hablar. Y yo tengo que mencionar esto porque esto se mencionó en clase. ¿El mundo es plano? No puede importarme menos, porque eso no edifica la fe de absolutamente nadie. Lo que edifica la fe es la palabra de Dios. Entonces, cuidado con todas estas tangentes que corrompen la meta de edificar la fe. Eso es predicar. Muy bien, abordemos el quinto punto. El quinto punto es, sé fiel en entrenar a otros. Sé fiel en entrenar a otros. Algo de lo más importante que puedes hacer es, y de hecho, mientras te vuelves mayor, esto se vuelve aún más importante en la vida, porque en algún punto de mi vida, mientras yo era un joven ministro, uno de los mayores deleites de mi vida era escalar una montaña que ningún hombre blanco ha escalado. Y predicar con personas que son muy diferentes a mí. Diferente color de piel, diferente raza. Ellos nunca habían tenido a un predicador como tal y para mí eso era algo grande.
Ya no puedo escalar esas montañas como solía. Simplemente ya no puedo, ya no tengo la resistencia física para hacer eso. Pero sigo yendo, ¿sabes cómo? A través de los jóvenes predicadores que yo estoy entrenando ahora, yo los traigo hacia mí, los entreno y los envío a escalar las montañas. Mientras te haces mayor, este principio se vuelve más importante para ti. Entrenar y equipar a otros. Timoteo seguía siendo un joven. Creemos, no sabemos con exactitud, pero creemos que cuando Pablo escribió Primera de Timoteo, Timoteo tendría unos 35 años de edad. Y esto es lo más cercano que podemos intuir. Unos 35 años de edad. Pablo se da cuenta de que su ministerio está finalizando. De hecho, la segunda carta a Timoteo es la última carta que tenemos registrada del apóstol Pablo. De acuerdo a lo que ya sabemos, poco después de haber escrito segunda de Timoteo, él fue ejecutado. Entonces Pablo sabe que está llegando al final de su ministerio y entonces comienza a instruir a Timoteo. Timoteo, entrena a hombres fieles, y esto lo encontramos en segunda de Timoteo capítulo 2, donde dice: lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles, enséñales, porque ellos enseñarán a otras personas. Y notamos entonces que hay 4 generaciones enlistadas en ese verso de la Escritura. Lo que yo te he enseñado, ahí van 2 generaciones, ahora encuentra hombres fieles y enséñales para que ellos enseñen a otras personas también. Ahí son 4 generaciones. De eso está hablando aquí. No basta con que nosotros sirvamos fielmente a Dios. Debemos tomar la fe que nosotros tenemos e impartirla a otros. Ahora, por esta razón es que se dice que la apostasía está a solo una generación de aquí. Mi esposa estaba leyéndome un artículo muy interesante el otro día. El autor de este artículo era un doctor y hablaba sobre cómo solo tenemos 20 años para tomar la ignorancia y convertirla en inteligencia, hablando sobre los bebés y de cómo llegan a la madurez. Tienes solamente 20 años para tomar a este angelito que posteriormente se convertirá en un monstruo. Cuando descubren su voluntad, comienzan a gritar y orar, y también hacen pucheros en el piso y ya sabes, todo eso que les gusta hacer. Y bueno, debo decir que tengo un gran respeto por estas madres que están criando a sus niños. Había una joven madre allá en la iglesia que siempre estaba cansada y decía: estoy luchando, tengo problemas con este niño, este hijo mío. Porque cada vez que ensucia su pañal siempre lo toma y lo avienta a la pared. Y solamente se tienen 20 años para enseñarles que eso no se hace. Porque si no, ya perdimos a una generación. Que Dios nos ayude. Creo que esta es una de las peores cosas que están pasando en los Estados Unidos hoy. Tenemos a una generación que básicamente está criándose sola, nadie les está enseñando, nadie les está entrenando. Pablo dice: sé fiel en entrenar a otros, porque si no lo haces, todo lo que sabes va a ir a la tumba contigo. No dejes que tu fe muera contigo. La sexta cosa de la que habla es lo que llamo ser fiel en advertir a otros. Ser fiel en advertir a otros. Pablo aborda esto específicamente cuando le escribe a Timoteo advirtiéndole sobre los tiempos cada vez más peligrosos. Sabemos que en los últimos días viviremos en tiempos peligrosos. Te digo, amigo, estamos más cerca de ello que Timoteo. Y cada año me asombro, me quedo absorto de las cosas que veo y leo en las noticias. Por ejemplo, apenas el día de ayer leía en las noticias que una pareja de Kansas City, un padre y una madrastra, habían matado a su niño de 8 años y con sus restos alimentaron a los cerdos. No sé qué te parezca esta noticia, pero a mí simplemente me asombra. ¿Hasta dónde llega la depravación humana? Vivimos en tiempos cada vez más peligrosos. No quiero desanimarte, pero lo cierto es que no se va a poner mejor. Jesús habló acerca de esto. Como fue en los días de
Lot, ya sabes, Sodoma y Gomorra, así será el final de los tiempos, como fue en tiempos de Noé. Así será. Estos son tiempos muy peligrosos. Tenemos que advertir a la gente. Existe mucha gente sin escrúpulos, no solamente en el mundo, sino que están llegando a la iglesia. E intentan usar a la iglesia para su ganancia impía. Yo no sé tú, pero me siento ofendido. Esto me ofende en gran manera. Cuando veo predicadores que toman el dinero de Dios y viven como reyes. Jesús nunca hizo esto. Yo quiero ser como Jesús. Recientemente estuve en México y uno de estos pastores mexicanos se me acerca y me dice: es grandioso poder hablar con un hombre de Dios que me estreche la mano y se siente conmigo a comer. No voy a mencionar el nombre de esta persona, pero él tiene un gran ministerio. Recientemente construyó un auditorio con capacidad para unas 10,000 personas. Es un gran ministro, es grandioso. Pero tiene guardaespaldas que le están escoltando hacia la plataforma y le escoltan a su auto. Nunca estrecha la mano con nadie, nunca habla con nadie. ¿Sabes por qué yo no hago eso? Porque no creo que Jesús sea así. No creo que Él fuera así. Simplemente tenemos que mirar a su ministerio, la forma en que Él vivía. Y justamente así es como yo quiero seguir su ejemplo. Hay gente, hay ministros que usan el dinero de Dios para vivir como reyes. Yo no sé tú, pero esto yo lo encuentro bastante ofensivo. Ofensivo, porque yo no veo que Jesús tomara reputación para sí mismo, sino que Él se humilló a sí mismo. Vivió como un siervo. Vaya, yo quiero ser como Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Advertir de esto a la gente. Advertir a la gente que habrá personas sin escrúpulos que se aprovecharán de los demás. Y no importa qué tan grandioso sea su ministerio hoy, si no tienen cuidado, podrá subírseles a la cabeza y comenzarán a pensar de sí mismos en mayor medida de lo que deberían pensar. No permitas que las circunstancias de la vida te humillen. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando ya estaban listos para construir el altar, Dios dijo: no construyan el altar con escalones. ¿Por qué razón diría esto? Porque están usando túnicas y mientras más alto subas, más fácil será para ti revelar tu propia desnudez. Más fácil te será provocar tu propia humillación. Él dijo: no pongan escalones en el altar para el sacerdote. Vaya, este es un buen consejo para los ministros hoy. Quédate en el suelo, sé humilde, sé un siervo. Y advierte a las personas cuando veas que esto ocurre. Yo he visto predicadores llenos de orgullo. ¡Que Dios nos ayude! ¿Acaso no comprendemos que esto es lo que le ocurrió al diablo en el mismísimo trono de Dios? Y fue solo gracias a su orgullo que fue expulsado. Ya me puse a predicar, debo enseñar. Pero como ministros fieles, debemos advertir a la gente, advertir a las personas sobre los peligros que vienen en los tiempos finales. El último punto que quiero tratar hoy, lo que voy a llamar siendo fieles con un Dios fiel. Esa debería ser la razón principal por la que continuamos. Verás, Pablo dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo por el Señor Jesús. Porque si no lo haces, adivina qué pasará contigo. Algunas personas te apreciarán de tal manera que siempre van a estar agradeciéndote y eso se te puede subir a la cabeza. Y comienzas a opinar de ti mismo con orgullo. Una de las cosas que he aprendido, y esto lo aprendí de un ministro muy sabio, él dice: cuando las personas vienen conmigo con un cumplido o dicen: ¡qué buen sermón! ¡Dios me habló! Él dice: yo me doy cuenta de lo que intentan hacer. Quieren darle la gloria a Dios. Y no conocen una manera mejor de expresarlo que venir con el siervo que predicó. Y este ministro dice: voy de regreso a mi cuarto, me pongo a orar y le digo a Dios: Dios, ¿recuerdas a la mujer con el vestido amarillo? Ella nunca había escuchado un mensaje así, pero ella hablaba sobre ti. Ella intentaba expresar su aprecio y su alabanza hacia ti. Entonces, te lo entrego, Dios. ¿Recuerdas cómo oramos?
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Entrega toda la gloria a Dios, porque nada es nuestro. Da la gloria a Dios, porque si comienzas a hacer las cosas para la gente, muchos de ellos no lo apreciarán. Y lo que ocurrirá es que tendrás desánimo. Desánimo. Pero sea lo que estés haciendo, si lo haces de palabra o de hecho, todo hazlo para la gloria de Dios. Sé fiel con el Señor. Dios es un Dios fiel. Y es una de las razones por las que nosotros deberíamos ser fieles. Porque estamos sirviendo a un Dios que nunca nos ha fallado y que jamás nos fallará. Entonces, sé fiel con un Dios fiel. Estas son palabras de Pablo. Segunda de Timoteo, su última carta, capítulo 4, versículo 7, dice: He peleado la buena batalla. ¿Qué es una buena batalla? Es cuando ganas. Nunca es una buena batalla cuando pierdes. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Él está listo para ser ejecutado. Su ministerio ya está terminando. He guardado la fe. Palabras poderosas. Que Dios nos ayude a todos nosotros a verlas. La última vez que vemos a Timoteo en la Escritura es en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 23. Y ahí dice: Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Y eso es todo lo que sabemos, no da muchos más detalles, es lo que sabemos. No sabemos en dónde estuvo en prisión, no sabemos por cuánto tiempo. Sí sabemos que Timoteo estuvo preso. Él estuvo en prisión, pero Pablo dijo, o por lo menos el autor de Hebreos dijo, que ha sido puesto en libertad de la prisión. Eso nos dice que es un hijo fiel. Él está siguiendo los pasos del apóstol Pablo. Pablo, que pasó mucho tiempo en prisión. Ahora Timoteo está siguiendo los pasos de su padre espiritual. Pablo estaba en su vida. La palabra clave en primera y segunda de Timoteo, que repite 17 veces en las dos cartas a Timoteo, es la palabra fiel. Fidelidad. Ser fiel a Dios. Por esta razón yo le llamo Timoteo, el hijo fiel. Sé fiel, sé fiel. No solamente seas fiel en vida, sino sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta tu último aliento. Oh, que Dios nos ayude a hacerlo. Uno de los mejores misioneros con los que he trabajado era un hombre llamado Charles Kraft, en Guatemala. Él fue como un padre para mí. Y su visión, su sueño, le escuché orar una y otra vez: Dios, dame 1 millón de guatemaltecos para Cristo. Oh Dios, esto lo oró una y otra vez. Un gran hombre de Dios. El último sermón que él predicó, estaba hablándole a su instituto bíblico. Y está hablando con los graduandos, y este fue su texto: Sé fiel hasta la muerte. Y eso fue pocos días antes que él falleciera de un ataque al corazón. Y murió a los 67 años. Se había ido. Pero ese fue su último mensaje, su último sermón. Sé fiel hasta la muerte. Y el Señor te dará la corona de la vida, la corona de justicia. Y les digo lo mismo el día de hoy. Pablo, en 1 Corintios 4:2, él dice: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es lo que Dios está buscando. ¿Carisma? Carisma. Muchas personas tienen carisma, pero Jesús dijo: Yo le diré, bien, buen siervo y fiel. Dios no está buscando carisma. Talento, carisma, sí, eso te puede llevar a algún lugar, pero nunca va a reemplazar a la fidelidad. Las personas que aprenden fidelidad son aquellas que van a terminar la carrera. Son las personas que van a cumplir con el llamado que Dios les dio. No seremos recompensados de acuerdo a nuestros talentos. Seremos recompensados de acuerdo a nuestra fidelidad. Entonces aprendamos el ejemplo de Timoteo.
y seamos hijos e hijas fieles, y Dios nos va a recompensar justamente.